¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos encontramos aquí conversando con Juan Enrique Gutiérrez, que está actualmente viviendo en Rusia. Y pues me gustaría ir primero, antes de entrar en detalles sobre cuál es la historia de la red de talentos, como se llamaba inicialmente, y ahora la red global de mexicanos. ¿Qué nos puedes comentar de ti, Juan Enrique? Bueno, mi nombre es Juan Enrique, soy consultor para el Banco Mundial en temas de migración, soy investigador del grupo de investigación en Administración y Políticas Públicas de la Fundación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid y la idea es hacer un doctorado en donde se analice el caso de la red de talentos mexicanos, haciendo énfasis en particular en los mexicanos que viven en Europa. Sobre todo por la misma composición de la migración, de los flujos migratorios que tienden a ser un poco más calificados en volumen comparado con, por ejemplo, la red de talentos o la migración que va hacia Estados Unidos, ¿no? Va un poco por ahí y en ese sentido quería platicar con Jorge sobre la historia, sobre cómo se ha consolidado la red, etcétera, etcétera. Pues un gusto. Entonces, actualmente ahorita estás viviendo en qué lugar del mundo? Entre Madrid y Moscú, de hecho, paso 5 meses al año en Madrid, 5 meses en Moscú, un mes aquí en México y un mes de vago por donde quiera que me toque andar. Así es que ando como saltimbanqui, pero ya a partir de octubre yo espero estar un poco más fijo en Moscú. Perfecto, pues bueno, aquí ahorita me encuentro yo en San José, California, que es donde he estado los últimos 10 años de mi vida. Y pues deja comentarte, o sea, alrededor de cómo inicia este concepto de la red de talentos y cómo se da. En el año 2004, en el Partner for Prosperity que hubo en Nueva York, pues una persona muy interesante que es Héctor Ruiz, que en ese momento era el presidente de AMD, esta empresa que hace microprocesadores, y que pues Sí. él llegó a ser pues la cabeza de esa organización, un mexicano pues realmente excepcional. Platicaba con el presidente en turno y le decía, pues oye, ¿tú has considerado cómo se puede utilizar a este talento mexicano como personas como yo, que yo salí de Piedras Negras, decía Héctor Ruiz, y pues poderlos integrar como un activo pues útil para el país, y en vez de ver que somos una fuga de cerebros, que realmente somos gente que estamos en otras partes del mundo y que tenemos las capacidades de poder hacer un intercambio de ideas, experiencias, conocimiento. Y a partir de esa conversación, pues empieza a haber una serie de movimientos o de inquietudes por varios lugares, en donde pues el primer paso que cae es la Secretaría de Relaciones Exteriores y en particular el Instituto de Mexicanos en el extranjero, en donde se empieza a hablar pues de la diáspora en general, la gente que vivimos fuera de México. En ese entonces yo vivía en la Ciudad de México y se convoca a una reunión a través de Guillermo Aguirre, que en ese momento era el director adjunto de tecnología de CONACYT, el segundo de a bordo, y pues invitan a presentar o a preguntar de cómo se podrían identificar dónde viven los mexicanos en el extranjero y cómo saber pues de esos mexicanos cuáles son mexicanos que calificaban en el término de la diáspora calificada o los mexicanos de más alto nivel. A partir de esa conversación se empieza a buscar distintos mecanismos, y una de las cosas que pues tengo la fortuna de haber participado en esa primera reunión fue pues proponer o sugerir que por qué no hacíamos una red virtual y buscábamos en hacer a través de comunidades virtuales. En ese entonces, en el 2004, pues Facebook todavía no existía, Empezaba. estaban en esas cosas, la tecnología apenas naciendo, y Era más bien, dijimos, me imagino, los foros, estos tipo foros virtuales o foros que antes incluso estaban los BBS y cosas por el estilo que vienen de por ahí, ¿no? Me imagino. exacto, bulletin boards o Exacto. que eran muy populares, y dijimos, bueno, empecemos a buscar cómo hacerlo. La idea empezó a moverse lentamente, y casualmente al mismo tiempo tengo la fortuna de coincidir con otra iniciativa que lanza la Secretaría de Economía,
en donde a través del programa de la pequeña y mediana empresa dicen, oye, ¿cómo podemos hacer que las empresas mexicanas vayan a conquistar mercados internacionales? Y hago un roadshow con la Secretaría de Economía, en donde uno de los puntos interesantes que surgen es que venimos a Silicon Valley, platicamos, conocemos a muchos mexicanos muy valiosos, muy interesantes. El cónsul en ese momento, Bruno Figueroa, pues toma esa idea como una muy buena idea de valor, una actividad muy diferente a lo que regularmente un consulado o una embajada hace, en donde pues, Claro. particularmente en Estados Unidos, la principal actividad que tienen los consulados es cómo dar documentación a los mexicanos y cómo brindarles protección legal para cuando hay algún tipo de problema. Entonces, hablar de la diáspora calificada es un tema que pues no estaba en la agenda, no estaba en la visión y surge muy interesante. Venimos aquí a Silicon Valley, se platica de la idea y posteriormente la Secretaría de Economía decide crear un programa para hacer aceleradoras de negocio fuera de México y buscar esa interacción. Y en esa coyuntura de haber participado en los dos lados de la moneda con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Economía, pues me invitan a que yo participe como director de la primera aceleradora que se abrió aquí en Silicon Valley. Entonces, cuando llego yo aquí a Silicon Valley, pues busco inmediatamente al cónsul, ahora embajador, Bruno Figueroa, y le platico pues, lo que vamos a hacer del programa de la aceleradora, cómo se va a desarrollar y también pues le platico de que una de las inquietudes que había pues era cómo buscar a los mexicanos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer de que juntemos a los mexicanos que están en la zona y utilizar la capacidad y experiencia para que mexicanos que trajéramos a que conocieran el mundo de los negocios pudieran a tener ese primer intercambio con personas que son del mismo estilo, que tienen la misma experiencia, que tienen el mismo background y poder hacer esa actividad. Y esto desarrolla en una manera extraordinaria porque pues, empezamos a hacer convocatorias y a través del programa de la aceleradora nosotros empezamos a tener un contacto muy importante con los mexicanos que ocupaban puestos de ejecutivos, puestos mandos medios en grandes empresas aquí en el Silicon Valley. Y terminamos prácticamente en el primer año haciendo una reunión mensual y pues la primera propuesta que dijimos, creemos la red de talentos capítulo Silicon Valley, lo cual termina. O sea, fue el primer capítulo como tal que se crea dentro de la red. Más bien no dentro de la red, es la creación de la red. La creación de la red. Así es. Exacto, y eso deriva en que pues con el apoyo que por un lado CONACYT estaba dándonos, por un lado por el contacto con la Secretaría de Economía y con el apoyo del consulado en el cuerpo diplomático, pues se combinan tres organizaciones gubernamentales de mucha importancia en México para poder desarrollar esta interacción. Empezamos a hacerlo y CONACYT invita a NAFIN para que pudieran ellos también con sus grupos que tenían de búsqueda de inversión fuera de México a que participáramos y hacemos un primer evento en junio del 2005 en la Ciudad de México, en donde dice la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del IME que por qué no invitamos a mexicanos a que vayan a platicar sus experiencias y a juntarlos con mexicanos locales para que pudieran tener esa actividad. Y se hace ahí en el Centro de Convenciones de Tlatelolco la primera reunión en donde pues éramos casi 250 personas, una sesión bastante nutrida en donde por casi 3 días estuvimos trabajando, hubo conferencias, pláticas, networking, eventos, interacción, público, actividades de promoción a través de radio y televisión, medios de comunicación como periódicos, y esto empieza a tener una cierta perspectiva de que se puede construir pues un intercambio. Habían ido 45 mexicanos del Silicon Valley, algunos otros de otros lugares que se invitaron, pero principalmente pues, el peso fue Silicon Valley porque era el primer capítulo y de ahí surge pues, el interés que se presenta hacia otros consulados en donde Boston, Houston siguen ese camino y empiezan a desarrollarse y como el IME en su primera instancia está enfocado hacia América del Norte, pues empieza a tomar una cierta dimensión muy importante para que esto se haga principalmente en el área de Estados Unidos. Sí, Esto, por volumen de migración.
migración. La cantidad de mexicanos que están en Estados Unidos no se compara con la cantidad de mexicanos que están en el resto del mundo. Exacto, en cifras que se dieron ahora en el evento este que tuvimos con el INADEM, en el evento de la Semana del Emprendedor, pues se mencionaba que son alrededor de 1.300.000 mexicanos profesionistas que vivimos fuera de México. Se estima que 900.000 en Estados Unidos y Canadá y 200.000 en Europa, otro tanto en Europa, en el resto de Europa del Este o Asia, África, toda esa parte y Latinoamérica. Entonces, eso es lo que conforma 900 en un lado, 200 en otro y 200 en el resto del mundo. Y de ahí, pues empezamos a ver que hay un interés, empieza a haber el gusto, se busca el cómo seguir desarrollando este concepto. Las jornadas informativas del IME se convierten en la actividad en que anualmente invitaban a algunos mexicanos y todos los años se fue llevando a cabo esta actividad en una manera regular hasta que en noviembre del año pasado el IME decide hacer algo en una manera extraordinaria a través de Francisco de la Torre, que es el director actual, y posteriormente a través del nuevo presidente que se nombró en diciembre del año pasado, Ernesto de Lucas. Se decide previamente con Fernando de la Torre que por qué no hacíamos este evento fuera de México y se hace en Chicago, en donde hay en el website de redglobalmx.com están ahí apuntados todos los videos que Canal 22 amablemente grabó sobre los temas, las entrevistas con las personas que participamos, y ahí fuimos miembros de 32 capítulos de todo el mundo. Actualmente somos 36 capítulos y esto sigue creciendo. Entonces, ahí esta es la historia de cómo empiezan los primeros elementos, pero hay que ver, pues regresando un poco a cómo surge, pues en que el mexicano en Silicon Valley pues llega, se involucra, empieza a trabajar y no realmente busca su comunidad, porque además cuando va, si acaso, porque esa es una buena pregunta en un momento dado, el mexicano de alto nivel, pues ni siquiera llega a ir a buscar al consulado para alguna actividad, porque afortunadamente son gentes que no necesitan ni Esa documentación protección ni consular, protección ¿no? Que sí. y realmente no ven a la actividad consular como una actividad principal para poder tener ellos una necesidad de ir a los consulados. Entonces empieza a crearse esto. Perdón, y que es mucho también lo que pasa con Europa, porque la mayoría de los mexicanos en Europa ni siquiera se registran en el consulado hasta que están 16 de septiembre y aún así a veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces esa vinculación la parte interesante de cómo lo lograron. Exactamente. Entonces empieza a surgir esto. Ha tenido, la verdad es que la red pues, ha tenido altas y bajas, cada capítulo tiene sus arranques, arrancas con mucho entusiasmo, normalmente hay una persona que visualiza esto y lo visualiza con el hecho de que dice, bueno, yo estoy viviendo fuera de mi país, yo tengo un interés de darle algo de regreso, tengo algo que he aprendido, o sea, la verdad es que pues cuando vivimos fuera del país, pues tú aprendes una gran cantidad de cosas nuevas que no son parte del contexto y se van dando ciertas actividades para poder centrarse en un give back to the community, como le dicen aquí en Estados Unidos. O sea, ¿qué puedo regresar? Así es. Y se empiezan a producir elementos de conexiones construyendo puentes. Y alrededor de eso, pues hace 3, 4 años, hubo una iniciativa que a mi punto de vista fue donde empezó a tomar una cierta directriz diferente. Fernando Macías, que está en China, decide, él siendo de Aguascalientes, decir, ¿por qué no hago un evento? Yo estando en China, ¿por qué no convoco un evento en Aguascalientes para poder invitar a este grupo de mexicanos para que hagamos alguna actividad en Aguascalientes y compartamos con las universidades, con los empresarios, con el gobierno nuestras experiencias? Y crea el proyecto que él le llama Mexicanos Expresando Ideas, en donde por 2 días se hacen actividades de mucho peso y de mucho interés para que la comunidad conozca pues cómo se hacen cosas en otro lugar. Una ciudad como es Aguascalientes, que hoy tiene un polo tremendamente poderoso de desarrollo en la industria automotriz, que tiene una historia en el área textil muy fuerte,
pues esto empieza a crear un interés y una cierta capacidad muy atractiva. El mismo ejemplo, platicándolo con CONACYT a través de una reunión que organiza anualmente CONACYT, que organizaba en ese entonces CONACYT con la OSD a principio de año, se hace un evento y traemos a un grupo de 6 mexicanos a que vayan a platicar después del evento formal de la OSD, que es un evento en que va el doctor Gurría, que es el actual presidente de la OSD a nivel mundial, y tiene toda la estructura formal. Al siguiente día lo que se decide es armar un programa orientado a interactuar esos mexicanos del exterior con los mexicanos locales y llevar cuestiones de innovación de alto impacto. Este evento, la verdad es que fue un evento fabuloso en donde lo que hicimos fue desarrollar una serie de conferencias en donde pues platicaron varios mexicanos e incluso invitamos a un amigo argentino a que nos diera la experiencia de cómo se construyen las grandes empresas y las grandes actividades de alto valor y tener la oportunidad de platicarlo con la academia, con empresarios. Terminando esa sesión, después de sesiones de presentación, un keynote speaker por Moisés Noreña, que en ese entonces era el director mundial de innovación de Whirlpool, y decirles, bueno, la innovación como se hace en organizaciones de dimensiones como Whirlpool, que es una empresa pues, de decenas de billones de dólares y muy posicionada, dicen, esto es lo que nosotros hacemos para innovación y terminamos jugando las 600 personas en el auditorio con juegos de innovación en donde lo que hicimos fue cómo diseñas productos para la cocina utilizando realmente cajas de cornflakes y cajas de cereales y cómo juegas con plastilina y con crayolas y con papelitos para construir nuevas ideas. Entonces, ahí lo que quisimos nosotros es llevar de que ese mundo que todo mundo le da una característica, un sesgo extraordinariamente formal y que todo el mundo se imagina que las grandes empresas empezaron con los edificios gigantescos, pues realmente empiezan con ideas que son charlas de café y que hay un canal para cómo distribuirlas. Entonces, eso es más o menos lo que te puedo platicar. Si en una primera instancia hay Muy muchas más cosas que interesante. te puedo comentar y con gusto respondo a tus preguntas. Me interesa mucho la idea de esta serie de pasos de discusión-transacción. Mi director de tesis y es un teórico de esto de la circulación de cerebros, Yevgeny Kuznetsov, dice que la mayoría de las actividades son sucesiones de discusiones y transacciones. O sea, platicar una idea, llevar a cabo esas ideas, evaluar en una discusión posterior el éxito o el fracaso de esas ideas, trabajar en cómo mejorarla y es un ciclo de discusión-transacción. Por lo que escucho, esto ha sido precisamente eso, ha sido una sucesión de discusión-transacción ad infinitum que continúa hasta la fecha. Y en ese sentido me gustaría preguntarte dos cosas. La primera, ¿qué elementos, cuáles transacciones, por así decirlo, han sido las que han ido capitalizando la construcción de la red para bien? ¿Y qué reticencias o qué fracasos o qué flops han tenido y cómo han buscado la manera de darle esa vuelta o cómo han buscado la manera de potenciarlos hacia adelante? Mira, ese es un tema bien interesante y lo que tú dices, Teo Andrés Kuznetsov, Eugenio Kuznetsov nos ha compartido muchas de sus experiencias, ha estado en muchos de los eventos y la verdad es que nos ha inspirado y nos ha apuntado a ver que no es un fenómeno necesariamente solo mexicano. Cuando volteas a ver la diáspora de Irlanda, la diáspora de Nueva Zelanda, la diáspora de la India, Chile. Chile, todo eso, y nos ha ido conectando con todos estos grupos para poder llevar en un momento dado ese intercambio y conocer pues, el impacto que tiene. Un ejemplo que realmente a mí se me hace fabuloso es el caso de Irlanda, en donde realmente la diáspora ha hecho un juego muy importante en la creación de toda una industria alrededor del mundo de software y de los mundos empresariales, llevándose a ser hoy Irlanda pues uno de los centros de localización y de operación de negocios internacionales más importantes de Europa, siendo que es una isla pues sumamente pequeña. El caso de esas conversaciones, cuando volteamos a ver pues, lo que sucede en uno de los viajes, cuando va David Oliva, que fue en ese entonces, vivía en Alemania, un profesor de universidad, había hecho su doctorado en Alemania,
y descubre el mundo de la diáspora y empieza a platicar de cómo se pueden construir estos valores. Construye la red en Alemania, crea un grupo que ha sido un grupo muy importante en ese valor. Alemania es un pivote en Europa para toda la cuestión económica, y después posteriormente él se mueve y se va a vivir a Bélgica, que por la cuestión de ser la capital de la Unión Europea, pues tiene una serie de conexiones y de contactos sumamente interesantes. Y es increíble que hoy en el mundo que tenemos con una comunicación, tú estás ahorita en la Ciudad de México, yo estoy en San José y estamos platicando con video y todo eso a un costo prácticamente cero. O sea, no podemos decir que no cuesta Correcto. los 10 centavos que pagamos de internet por esto, pero no es nada. Entonces, ahí el tema... Comparado con las conexiones de antes, en Exacto. calidad y en precio, no hay comparación. Y entonces eso nos lleva a otras formas de cómo hacer una manera de interacción. Y con David, por ejemplo, empezamos a platicar cuando está en Alemania cómo generar esto. Él es un motor que empieza a propagar la inquietud para que esto se vaya a Reino Unido, se vaya a los Países Bajos, a Dinamarca, Holanda, posteriormente aparezca Francia, aparezca otros lugares como España, que hoy en España tenemos tanto en Madrid como en Barcelona grupos de trabajo muy interesantes, Italia que se está formando, ¿cómo se llama? En Polonia que tenemos un nuevo grupo. Entonces esto empieza a darse a través de que una persona empieza a platicar, tiene una experiencia, dices, oye, tuve un viaje a México que fue excelente, tuve la oportunidad de conocer gente muy valiosa, empiezas a tener estas conversaciones y hoy empiezan a existir ya proyectos que se empiezan a capitalizar y producen valor. Entonces, el enfoque, y hoy lo puedes ver en la página de redglobalmx.org, pues tenemos un tríptico en donde lo que estamos diciendo es cómo nos enfocamos a facilitar el desarrollo de capital humano que tenga un interés en emprendimiento con innovación y a darle los elementos que están a todo alrededor para poder constituir la capacidad de crear empresas que tengan alto impacto. Y estas empresas de alto impacto hay que ver que empresa no significa necesariamente un negocio. Hacer un proyecto filantrópico, Sí, sí, claro. el emprender es una actividad que puede hacerse en muchos sentidos, pero pues a final de cuentas es o generamos valor o hacemos que ese valor se distribuya y se conecte con otras gentes. Y esto es lo que en estas conversaciones... En sí mismo es un valor. Exactamente. En estas conversaciones se están dando y es parte de lo que hoy, pues la verdad es que hay un grupo increíble, o sea, los 37 presidentes de capítulos, pues todo mundo tiene inquietudes de distintas maneras, y el punto es cómo empezamos a tener ya un común denominador para que veamos que la capacidad del mexicano creativa, si le ponemos un orden, se convierten en actividades que son redituables, rentables y sostenibles, porque cuando hablamos de sustentabilidad se ha hecho mucho la vertiente hacia cómo hacemos cuestiones de tipo, ¿cómo se llama?, ecológico, pero realmente si Medioambiental, ¿no? una cuestión importante es que las organizaciones tienen que ser sustentables. No tenemos un apoyo financiero en este momento que digas fundamental. Tenemos un gran apoyo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores que ha facilitado en una manera extrema a través del IME, pues de hacer estas reuniones, de provocar estas actividades, de fomentar que haya elementos muy fuertes. Y ahí tienes gente que participa a veces desde los altos niveles o personas en el anonimato, por ejemplo, una persona que realmente, o dos personas que yo reconozco tremendamente fuertes que han tenido una incidencia en que la red exista, pues es actualmente Sofía Orozco, ¿no? Que Sofía Orozco en su rol de una participante dentro del IME, pues si volteamos a ver el tiempo que invierte, son más allá de las 8 horas que le pide el IME de trabajo, nos toma llamadas en las madrugadas, hacemos ya, conexiones a cualquier hora, contesta correos, y esto antiguamente lo había hecho también con Ani Carrillo cuando estuvo en esa posición y que hoy juega el rol que acaba de empezar de presidenta de crear el capítulo Ciudad de México con el enfoque de cómo desarrollamos esa posición de una nueva manera de hacer conexiones. Ya no solamente somos los mexicanos viviendo fuera, sino estamos empezando a construir los capítulos en México que tienen el interés
para cómo empezar en otras ciudades, como puede ser Guadalajara, Aguascalientes, voy dentro de 2 semanas a Chihuahua, que me invitaron, en que tienen el interés de crear estos puentes con los otros capítulos que hay en Dallas, en Houston, en Arizona, you name it. No, y además lo interesante es que además de tener las conexiones fuera de México, que puedas tener las conexiones también dentro de México, sino toda esa información y todo ese flujo de conocimientos, de oportunidades de negocio, de oportunidades de inversión, no tienen raíces hacia dónde luego penetrar en las distintas instituciones y en los distintos países en México, ¿no? Exacto, De distintos estados. y eso es lo que ahorita estamos buscando. Entonces, tío, ahí, pues la inquietud y cómo estas personas que pues están actuando más allá del rol oficial que tienen y que juegan un rol muy importante en toda esta actividad. Muy bien. Y por el lado de los setbacks o de los obstáculos que hayan tenido, ¿alguno en particular que valga la pena mencionar? Pues mira, la verdad es que afortunadamente yo creo que los problemas han sido bastante menos. Una cuestión que tenemos que ver es que la red está haciendo una transformación importante en una mentalidad que tiene el mexicano tradicionalmente. El mexicano, y sobre todo algo de lo que hemos estado detectando, que es históricamente el cambio ha sido muy exacerbado en los últimos años, en una voltear a pedir ayuda al gobierno constantemente a una actividad que el día de hoy, pues yo creo que es sumamente distinta. O sea, la relación que tenemos con Relaciones Exteriores, con CONACYT, con el INADEM, es una relación de cómo construimos y elaboramos más. No es qué me das para que yo lo haga, sino cómo hacemos algo para hacer más. Y esto yo creo que es un cambio que nos ha costado mucho trabajo. ¿Por qué? Pues porque es una mentalidad, pues si quieres que el mexicano es paternalista, nos gustan Sí, las sí. cosas fáciles. Y por el otro lado, hoy estamos viendo que esto está surgiendo de una manera totalmente distinta. Ok. Entonces, digamos, el obstáculo ha sido más bien un obstáculo de mentalidad y de cultura política, por decirlo de algún modo, Una, más que los propios obstáculos que se hayan presentado. Exacto, y la verdad es que Teo, la distancia ya no es un problema, Sí. la comunicación es una cuestión factible, y al contrario, hoy lo que visualizamos con todo esto que estamos platicando, pues en México ahorita está viviendo una transformación que aún no tenemos idea del impacto que esto pueda tener. Y hay que hacer un poquito de remembranza de que cuando surgió hace 20 años el Tratado de Libre Comercio, se vieron una serie de cosas que los mexicanos en alguna medida aprovechamos en una manera limitada. La cuestión hoy es si esta red global de mexicanos que estamos afuera y que vimos muchos de esos cambios, estando algunos adentro, otros afuera, otros en medio, esa parte yo creo que es algo de lo que nosotros tenemos que visualizar, cómo este momento que estamos viviendo es un momento fundamental para muchas cosas nuevas. Es un momento en que se pueden construir a partir de condiciones cero cosas que tengan un altísimo impacto y que la calidad de vida que tengamos en México puede ser influida en una manera positiva, en una manera muy, muy grande. Y ahí pues hay que voltear a ver, porque cuando tenemos casos en donde pues tenemos un Google que fue diseñado en el escritorio de un mexicano que tuvo el impacto de imaginarse cómo organizar la información del mundo, y esto cambió la vida de cualquier persona en el mundo. Cuando tenemos casos como Héctor Ruiz, que a través del área de tecnología que él manejó ha tenido un impacto, pues por un lado en los procesadores, pero por el otro lado su visión de cómo llevar la tecnología a las zonas de la gente que no necesariamente tiene recursos. Y aquí yo hago preguntas interesantes que podríamos ver. Si tú te imaginas que una persona que es de Michoacán, una persona que es de Zacatecas, una persona de Durango, una persona de Chiapas, que está en cualquier otra parte del mundo y que ha logrado construir valor, esa experiencia la aplica para que en su comunidad se convierta no en cómo le llevamos agua potable, sino que además de llevarle el agua potable, cómo construimos una capacidad turística, una capacidad de tecnología, una capacidad de procesar alimentos, una capacidad de hacer mejor uso de la madera.
con las experiencias que puede haber de un mexicano en Chile aprendiendo cómo se hicieron los berries, o un mexicano como el caso de Chiquita, que actualmente el director o el presidente de la organización es un mexicano, y que imagínate esas conversaciones para convertir que el campo mexicano tenga un alto impacto, o cómo buscamos, que esa es el siguiente etapa que estamos viendo, cómo buscamos hoy a los mexicanos que están escondidos y ocultos en medio de una maraña de su vida diaria en otros lugares. No más lejos, acabo de desayunar con un extraordinario amigo que me empieza a platicar sus capacidades de haber llevado a construir plantas en China 100% sustentables de organizaciones mundiales muy fuertes, que una de sus plantas más importantes también está en Tijuana. Cuando platicas con otra persona que llevó a uno de estos fabricantes de juegos a poner su planta de manufactura en México, después la llevó a China y después aumentó la planta en México, porque México era mejor rol para poderlo hacer. Estas personas, esas decisiones que son hechas en una manera oculta, fuera de la visibilidad, y no porque sean malas, no se hacen ocultas porque son malas, de manera porque privada, ¿no? privadas, se hacen en donde tienen que hacerse en el entorno adecuado. Estas personas que hoy pueden hacer esos comentarios, hacerlos. Cuando tenemos a una persona ahí en España que llegó a ser un alto directivo de una empresa de juegos, se sale de la empresa de juegos y hoy quiere construir una nueva empresa alrededor de juegos, y anda considerando si se queda en Europa, si se viene a América, si se va a Timbuktu. Ese tipo de cosas son lo que tenemos que ver. Entonces, no es solamente el hecho de que el mexicano tenga que estar en la Ciudad de México o en alguna parte de la República Mexicana, sino que puede estar en cualquier parte del mundo y tenga un efecto en su comunidad en una manera directa. Sin embargo, aquí es donde entra también una preocupación importante, que es todos esos impactos finalmente cambian un statu quo existente en los distintos lugares. Entonces, si uno quiere hacer a lo mejor cambios en la manera en la que se lleva el campo en algunas partes en Chiapas, siempre va a encontrar uno reticencias y siempre va a encontrar uno intereses creados tal vez, o simplemente intereses que van en contra de los intereses que uno está buscando. Y desde posiciones, no digo reaccionarias, sino también legítimas a veces, de decir, bueno, según mi marco, mi visión, esto va en otro sentido. ¿Cómo juegan desde fuera con esas reticencias que a veces están tan enclavadas en lo local, ¿no? Pero aquí una de las primeras cosas que yo creo que es bien importante ver, eso que me acabas de describir no es un problema de México. En donde tú estés siempre va a haber una gente Es que un ya está problema general. establecida y Así que es. quiere mantener pues, su status quo, su posición, su liderazgo. Y hay que aprender que cuando tú, que es, yo creo que es una de las experiencias que tenemos los que salimos fuera, en que llegamos a conquistar un nuevo lugar, tenemos una nueva posición y algunos ganan y otros pierden, como también los locales ganan y pierden. Entonces nos damos cuenta que esta situación es una situación sistemática que surge en todos los lugares del mundo, y más bien que cuando nos damos cuenta que no es un problema que a veces el mexicano pensamos y nos hacemos chiquitos pensando de que no, nosotros no podemos, y ves que el cuate de al lado es otra gente que llegó tal vez hasta en condiciones peores que las nuestras a donde Sí. estamos, y tiene mucho éxito, y le preguntas cómo lo hizo, así como me lo estás preguntando tú, que yo creo que esto es parte del diálogo que tenemos que provocar, cómo pasan las cosas, cómo se tomaron esas decisiones. Porque sí, todo el mundo, yo platico, o sea, en México yo hago una pregunta que hago sistemáticamente, les digo, a ver, ¿cuál es la empresa mexicana que más te impacta creada en los últimos 25 años? Y esto, cuando vemos, hay bien poquitas. Y cuando tú llegas a Silicon Valley y hay empresas que valen billones de dólares, que tienen menos de 5 años, dices, oye, esto que tú me estás diciendo, se metieron o en nuevos terrenos, que eso es algo de lo que hay que ver, que muchas veces nosotros decimos, como estamos en mi terreno, yo lo voy a hacer más barato y lo voy a hacer y la gente me va a comprar a mí. Y no es cierto. La realidad es que tenemos que encontrar nuevas oportunidades en nuevas actividades para que podamos tener esos éxitos. Si queremos competir contra los gorilas, señor, en la jaula de los gorilas la regla del juego es la de los Somos los gorilas. gorilas, Ni así es. modo. Pero eso pasa en cualquier parte del mundo. Y así como tenemos a los bimbos que van y destruyen y construyen en otros lugares,
¿Por qué tenemos la cobardía de las Coronas y de las otras cerveceras que dejamos que vengan los otros? O sea, ¿por qué? O sea, ahí es donde tenemos que ver esa situación. ¿Se puede? O sea, ¿podemos salir a ganar? Sí. Para cuando uno quiere ganar, y eso es algo de lo que tenemos que entender, siempre existe el riesgo de perder. Pues entonces mentalicémonos y aprendamos qué tenemos que hacer para ganar. No, Ese esa yo, era la pregunta, realmente. La pregunta era cómo darle la vuelta a esas reticencias, a esos grupos de interés o a ese tipo de barreras que se encuentra uno, insisto, no fuera, sino dentro del país, ¿no? Al momento de hacer la transferencia de conocimientos, al momento de hacer la transferencia de modos de hacer, de tecnología propiamente dicho, ¿no? sí, y volteemos a ver lo que ha pasado en el mundo de los hoteles con Airbnb, cómo Airbnb hoy es el competidor más grande de los hoteles, o cómo en el caso de los taxis, Uber se convirtió en el competidor de Así una industria clásica. ¿Y cómo lo hicieron de una manera distinta. Cómo los mexicanos, en vez de que vayamos a pelearnos para ir contra el sindicato, cómo cambiamos ahorita que tenemos la oportunidad en telecomunicaciones, en un ambiente que está en el mundo, en una crisis total. Hay empresas en es. quiebra, hay empresas que están buscando nuevos modelos de negocio. Nadie sabe cómo va a ser la industria de las telecomunicaciones dentro de 5 años. Y pues en vez de que estemos defendiéndonos el status quo, ¿cómo nos convertimos en los líderes mundiales en ese terreno? Si hablamos nosotros de la industria de energía, pues la industria de energía es una buena pregunta. ¿Va a ser igual dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿O va a cambiar y las fuentes de energía son otras? Cuando hablamos de la educación en Estados Unidos hoy, el tema de la sustentabilidad de las universidades, hay una grandísima cuestionante. ¿Cómo nosotros hacemos nuevos modelos que puedan hacer las cosas? Y ahí es E donde incluso tenemos de la que... educación básica, ¿no? Cómo cambiar esa educación que memoriza datos, cómo cambiar esa educación que es repetidora y regurgitadora de conocimiento a hacer una educación que fomente el pensamiento crítico, que fomente la capacidad analítica, que fomente, La solución de sí, problemas, la solución de problemas, etcétera, etcétera, ¿no? uh-huh, la toma Desde de ahí yo... riesgos. Así es. Uh-huh. O la toma de riesgos eh, de manera inteligente, ¿no? Sí. Uno puede arriesgarse, pero sin capacidad de análisis, y ahí es en donde también las cosas no funcionan. Pero eso es lo que yo he vivido aquí cuando uno llega y dice, bueno, es que voy a buscar inversión de capital de riesgo. No, no son volados. Lo que sabe Exacto, a eso me refiero. el inversionista sabe cómo mitigar esos riesgos y ganar. Así es, a eso me refiero, exactamente. Uh-huh. Me parece que mi protocolo de cosas por preguntar creo que está bien. Tenía por ahí una especie de continuos entre exploración y extrapolación, localismo y cosmopolitanismo, el ser una persona insider en una organización o el ser una persona externa de la organización, generalista o especialista, que siempre son como continuos que se ponen en análisis de cómo funciona una persona en una organización, pero creo que eso los podemos dejar para otra conversación o para otro video que también puede ser interesante, ¿no? Pues un gusto, Juan Enrique. La verdad es que esta ha sido una plática interesante. Es parte de la historia de dónde está Así la red es. global, dónde vemos esas oportunidades y los retos que hemos vivido. Ojalá, mira, afortunadamente yo creo que los retos que Perdón, hemos es vivido un han poco sido la fáciles. plática existencialista, ¿no? Es la plática de dónde vengo y a dónde voy. Uh-huh. Exactamente. Me ibas a decir, perdón, te interrumpí. No, no, pues a tus órdenes y con todo gusto, pues podemos tener otra conversación y compartir con la gente interesada en conocer más de la historia de la red. Pues siempre será un gusto, pues, participar y te invito a que esto lo hagamos lo hemos hecho en grupos de 4 o 5 personas, hacer un panel, invitar a los otros, a los directores regionales coordinadores regionales de las otras zonas y tener esta Claro, claro. conversación. Claro que sí, será un placer. Pues Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y tu visión de cómo se hacen las cosas, que siempre es grato. gracias, pues un gusto y nos despedimos. Hasta luego a todos, gracias por vernos.